Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Bueno, estamos abordando un tema bien interesante aquí en el programa Realidad en Contexto. Doctor o doctores, estamos seguros que en este momento debe existir alguno de esos dos sectores que estaría aspirando a que lo que el tribunal decida sea decretar la nulidad del proceso. Porque cualquiera de los dos que resulte ganador va a surgir con cuestionamiento fuerte del otro y se van a considerar ilegítimo cualquiera de los dos que asuma la dirección del CAR en esas condiciones. Yo pienso que, como usted habla de anular, y todavía ningún texto en materia de amparo, sobre todo de recurso, de revisión constitucional, genera una nulidad, sino una revocación, pero vamos a entender que lo que usted y muchos abogados quieren decir es que si se acoge, se puede revocar. Vamos a entenderlo así, como una especie de término similar, es decir, sinónimo de anular. Porque si se revoca, pues, dejaría sin efecto una decisión y de manera, digamos, implícita, pudiéramos decir que se anuló. Vamos a entenderlo así, pero es que el Tribunal Constitucional tiene por norma primero revisar, examinar, y cuando lo hace, si puede observar que esos derechos reivindicados fueron en cumplimiento a la Constitución, usted puede estar seguro que esa decisión se mantiene. Entonces, porque no es lo mismo negar que aceptar. Cuando se niegan derechos fundamentales, la atención es mayor que cuando se acogen esos derechos fundamentales. Porque hay que entender que si una parte fue afectada y accionó en justicia como amparista y tuvo ganancia de causa, habría que ver cuáles serían entonces esas otras situaciones de derecho que, de acuerdo al criterio jurisprudencial, de acuerdo a los precedentes, solo tienen que ser situaciones muy excepcionales, y solo son 6. Muy excepcionales, y una de ellas es que tiene que ver cuando un tribunal decide en condiciones de ser incompetente. Un tribunal que decidió la incompetencia, un tribunal incompetente que haya decidido y haya podido demostrarse esa incompetencia y que la decisión que dicta pueda generar un daño manifiestamente ilícito. En ese caso, podría ser una excepción, pero determinar eso habría que ponderarlo, hacer un test de ponderación profunda para ver, primero, si ese tribunal es competente. Y si es competente, como lo hemos explicado, la mitad del pleito está perdido. Y ver, de revocar esa decisión, el daño sería mayúsculo, Julio, sería mayúsculo, porque esa corporación de derecho público quedaría en un limbo, porque estaríamos entonces ante una situación que no podríamos examinar entonces qué es lo que se busca, porque usted está recurriendo, pero usted está recurriendo ¿para qué? Para que se revoque una decisión, ¿pero por qué? Porque esa decisión no reconoció los actos ilícitos en los que usted se sometió. No, ese no es el objetivo del Tribunal Constitucional. Ahora, que usted no lo quiera reconocer, eso es otra cosa, y ellos son los que lo tienen que examinar. Ese es uno de los casos. El segundo de los casos es que se haya dictado una decisión en astrente y que ese astrente no haya sido ordenado su liquidación de forma judicial. Ese es un segundo. Como es el caso. Ese es un segundo caso. Se ordenó el reconteo, pero no se acogió. Y en este caso no se decidió acoger el astrente, que sí se pidió. No se decidió. Sí se pidió, pero no se acogió. Ese es un segundo caso excepcional que nos dice a nosotros que la batalla está perdida en ese recurso de revisión. Otro detalle interesante, que puede ser excepcional, cuando se adjudican bienes. Se adjudican bienes por cuestiones de sustancia controlada. Se adjudicó un bien, pero el bien no era del procesado, sino de un tercero. Para no quebrantar ese derecho, que también es fundamental, a la propiedad, pues entonces no hay la necesidad de que se acoja, porque estamos haciendo un daño con demostrar que ese bien debe ser adjudicado por ese ilícito que cometió una persona
cuando ese bien era de otro. Pero especifique para Entonces, quién estaría perdida van la batalla. 3 casos, son 6 casos, y solo hemos mencionado 3. Cuando se reivindican los derechos y se demostró que esa sentencia cumplió con un examen de ponderación con relación a la Constitución, ese es un 4º caso, y en este caso sí se dio. ¿Qué significa? Que solo me faltarían 2 casos más que quizás no sea necesario mencionarlo, porque realmente no encajan ninguno dentro de esas decisiones excepcionales que el Tribunal Constitucional pudiera entender para revocar esa decisión. No sé si alguno de ustedes... No, ¿Para quién estaría perdida la Perepeña batalla? se está reclamando, Sí, porque Perepeña está él reclamando no ha dicho... que después de haber hecho el análisis, que Exacto. Estaría perdida la batalla. El recurso de, Bueno, de reconsideración, digamos, de revisión. estaría perdida Revisión. para el recurrente, Ahí, porque la parte que obtuvo ganancia de causa en el Tribunal Superior Electoral sería la parte recurrida y estaría conforme con que se le ratifique su decisión. Entonces, quien recurrió ahí necesariamente va a ser la parte perjudicada, que no es el gusto de muchos, no de la mayoría, sino de muchos, pero no de la mayoría, porque de decir la mayoría no estuviéramos tratando el tema, porque la mayoría decidió que el ganador es el que obtuvo ganancia de causa ahora en el Tribunal Superior Electoral. Significa que ese fue el amparista que se quejó y al que el tribunal le decidió. Es que no fue Joan López el que presentó la acción, fue Diego José García. Vamos a quedar claro. No, es que hay una situación indirecta, porque cuando el doctor Diego José García presenta la acción, no es a él que le favorece la decisión, es a Joan López. Pero entonces, quien la presentó fue cuando Diego José decimos García. eso, es porque estamos analizando que aunque la inició uno, se benefició otro y naturalmente se perjudicó otro como tenía Y que es que ser. el principio de la inmutabilidad del proceso obliga a que sean las mismas partes que se presentaron en amparo, las mismas partes son las que se tienen que presentar en la revisión constitucional. Vale decir que aún le haya beneficiado al licenciado López, no tiene vela en este tema. No, y él no es el recurrido. El recurrido es el doctor Diego José García. Llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.